Bueno, entonces esta es la teoría. Este modelo sirve para predecir las demandas futuras, ¿verdad? De sectores de economía, demandas. Entonces se hacen procedimientos de inversa para predecir, ¿verdad? Entonces, este modelo es una de las aplicaciones de las matrices en la economía y administración. Entonces, a ver, prediciendo nuevas demandas se puede predecir nuevas producciones, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, este modelo, análisis de sumo producto Leontief, como les dije, él resolvía la aplicó para 500 sectores de la economía en Estados Unidos, o sea, una matriz de 500 por 500. Es la que hizo este Nobel de Economía, un gran matemático también, de origen ruso, pero nacionalizado estadounidense. Si me escuchan, Sí, listo. eh, no sé, veo solo 9, ya están. Vamos a esperar entonces un poco más, unos un par de minutos para que se conecten, que puedan tener retrasos en la conexión. Bueno, ahí está el objetivo. Dice, este modelo es permitir a los economistas predecir los niveles de producción futuros de cada industria, con el propósito de satisfacer demandas futuras para diversos productos. Tal predicción se complica por las interacciones entre las diferentes industrias, a causa de las cuales un cambio en la demanda de un producto de una industria puede modificar los niveles de producción de otras industrias. En el modelo de análisis insumo-producto de Leontief, la economía de Estados Unidos aparece dividida en 500 sectores que interactúan entre sí. Bien, ok. Entonces, empezamos. Un ejemplo del modelo de Leontief. Con el objetivo de escribir el modelo en los términos más simples, consideremos una economía que conste de solo dos industrias, P y Q, para clarificar nuestras ideas, Entonces suponemos que las interacciones entre estas dos industrias son las dadas en la tabla, ¿verdad? Entonces, totalizando las columnas,
advertimos que los insumos totales son de 200 unidades en el caso de P y de 160 unidades para Q. En el modelo se supone que todo lo que se produce se consume. O en otras palabras, la producción de cada industria debe ser igual a la suma de todos los insumos medidos en las mismas unidades. Así, la producción total de P debe ser de 200 unidades y de 160 unidades en el caso de Q. Son los insumos totales. De la forma como se los planteo, es importante hacer la suma de cada columna de cada industria, ¿verdad? Pero en la tabla inicial eh, se le van a dar parte de los insumos. Los insumos es lo que más nos va a llevar a hacer el trabajo, ¿verdad? Para desarrollar este modelo, el insumo, modelo, insumo, producto de Leontief. Es decir, estos valores de acá. Los insumos primarios ya son otros, y este es el total, ¿verdad? Que no, general, no siempre va a estar, este tienen que calcularlo, ¿verdad? Y la producción total en línea casi siempre es la misma, ¿verdad? Entonces aquí ponen los insumos de la industria P, insumos de la industria Q, la demanda final y la producción total. Es decir, que la suma de la producción total en el renglón debe ser igual a la suma en la columna. Bien, tanto para P, para Q. Y por último, los insumos primarios o insumos de materia prima. Es decir, que no tienen que ver con insumos industriales, ¿verdad? Sino esto ya es materia, mano de obra o insumos primarios, que puede plantear un problema. Ahora, los dos primeros renglones de la tabla 1, se advierte cómo se utilizan las producciones en la industria. De las 200 unidades producidas por P, 60 son utilizadas por ella misma y 64 por Q. De las 200 unidades producidas por P, 60 se utilizan para la industria P y 64 para Q. Esto deja 76 unidades disponibles para satisfacer la demanda final, ¿verdad? 76, esa es la demanda final, ¿eh? De manera similar, de las 160 unidades producidas por Q, 100 las utiliza P y 48 no salen de Q. Es decir, la misma industria Q utiliza las unidades 48 de la misma industria. Y 12 unidades se destinan a satisfacer la demanda final, ¿verdad? Es decir, de 160 unidades de Q, 100 va para P y 48 para la misma industria Q. 12 quedan para demanda final, es lo que resta. Ahora, suponga que la investigación de mercado predice que en 5 años la demanda final para P decrecerá de 76 a 70. Pongo en rojo. Acá lo que se predice, 76 es lo que está, 70 es lo que se va a esperar. Mientras que en el caso de Q se incrementará de 12 a 60 unidades. Es decir, de 12 a 60. Entonces, estos son como pauta. Esto que encierro en círculo son la pauta para desarrollar el sistema, sirven como base, ya vamos a ver, hay todo un proceso. La pregunta que surge se refiere a qué tanto debería cada industria ajustar su nivel de producción para satisfacer estas demandas finales proyectadas, es decir, las nuevas. El problema les va a decir las nuevas demandas que se esperan. Es claro que las dos industrias no operan independientemente una de otra. Por tanto, la producción de una industria está ligada a la producción de la otra industria u otras industrias. Supongamos que con el propósito de satisfacer las demandas finales proyectadas en 5 años, P debe producir X1 unidades y Q debe producir X2 unidades.
Entonces, la producción total de unidades consumidas por P, entonces, la demanda final estaría dado por 60 sobre 200 para P, más 74 sobre 160 para X sub 2. Ustedes me dirán de dónde salieron estos 200. Es decir, se hace una proporción de lo que está en la tabla sobre la producción total de P, 60 sobre 200 para P y 64 sobre 160 para Q. Y más 70 que son las demandas finales, que es lo que está, que es lo que se va a proyectar, ¿verdad? No las que están ahí, sino las que nos da el problema, demandas nuevas. Pero claro, esto no es necesario, esto es como para ilustrarlo, pero de esto no es que lo van a plantear así, ¿verdad? No es necesario, ya en los problemas, ya lo vamos a ver. Esta ecuación es de esta manera, sí, no. Y para la industria Q, dice va a ser igual las unidades consumidas por P más las unidades consumidas por Q más la demanda final. Es decir, de la tabla inicial sería 100 sobre el 200, que es el total de la producción de P, 48 más 160, más no esta demanda que me dan, sino la que se proyecta para P, las nuevas, 60. ¿Qué es lo que está acá? 100 sobre 200, 48 sobre 160, más 60, la nueva demanda final para Q, que nos va a decir el problema. Ahora, estas dos ecuaciones se pueden escribir en forma matricial, como x sub 1, x sub 2, 60 sobre 200, 74 sobre 160, 100 sobre 248 sobre 160, es decir, estamos tomando esto por x sub 1, x sub 2 más 70 sobre 60. Es decir que x es igual la matriz insumo producto A, esta, por X más las nuevas demandas finales, donde X es X sub 1, X sub 2, A. De estos elementos, es decir, en cada columna se divide sobre la producción total de esa industria, más de las nuevas demandas finales que el problema nos va a decir cuáles son. Bien. Ahora, llamaremos matriz de producción X a la matriz de producción, que es la que vamos a buscar, de la matriz de demanda y a la matriz A, la matriz de insumo producto. Entonces los elementos de la matriz A, esa es la primera que se calcula en un problema de estos, son eh, van a ser estos coeficientes que aparecen acá, ¿verdad? Estos que están acá, esa es la matriz insumo-producto. Ese es el primer paso de un problema de esto. Y en examen individual, bien, ese es un problema de esto, ¿verdad? El que va a ser individual, ese va a ser ensayo, ¿verdad? Van a tener que mandar el desarrollo o las imágenes a mi correo. Eso no lo voy a hacer solo va a estar el problema subido en la plataforma, pero el envío me lo van a hacer al correo institucional, porque es todo un desarrollo y aparte que así nos evitamos de las molestias de la plataforma que se satura. Bueno, entonces el primer paso es hallar la matriz insumo-producto. ¿Cómo se saca la matriz insumo-producto? La matriz insumo-producto nos centramos en los insumos de cada industria, ¿verdad? Y sacamos el total en columna de cada industria. Entonces, el primer elemento del primer renglón va a ser es 60 entre el total de P, 60 200 avos. La matriz de A. Lo mismo con el siguiente elemento va a estar dado por el total del primer renglón 64 entre 160. Es lo que se muestra acá, ¿verdad? Entre 160. Y lo de la segunda columna de forma similar. Ese es el primer procedimiento, ¿verdad?
desarrollar un problema de insumo producto. 100 entre 200 y 48 entre 160. Porque como se miran proporciones, entonces, esto en la calculadora lo escriben y les va a simplificar de una vez. Entonces esto equivale a 3 décimos. El primer elemento acá, el segundo sería 2 quintos. Aquí sería 1/2 y el siguiente sería 3 décimos. Esta parte la podrían dejar en decimal, es la única que se acepta dejar en decimal, pero no, o lo dejan así, ¿verdad? No importa. La peculiaridad de esto es que la suma de los renglones nunca va a ser mayor que 1, ¿verdad? Si hay algo que sume más que 1 es que hay algún error ahí que no, que no va a afectar el problema. No puede ocurrir eso que la suma de elementos de cada renglón dé mayor que 1, ¿verdad? Tiene que ser menor que 1. Entonces, para hallar la nueva producción de industrias P y Q con las nuevas demandas finales que se desean para futuro, se utiliza una nueva ecuación matricial que se resulta de ser despeje de la ecuación de insumo-producto. De despejar esta, vamos a utilizar esta, ¿verdad? Es decir, la inversa de la resta de la matriz identidad menos A, es decir, la matriz insumo-producto que nos dé acá, por la matriz de demanda, es decir, la de nuevas demandas que nos va a dar el ejercicio, que es lo que se proyecta, que se espera de nuevas demandas, donde I es la matriz identidad del mismo tamaño de la matriz insumo-producto, del caso que se está analizando. Entonces, para industrias P y Q, hallamos primero la matriz identidad menos A. Es decir, que vamos a, como es una matriz de 2 por 2, entonces vamos a restar la identidad que corresponde a una matriz de identidad de 2 por 2 menos la matriz de insumo producto que nos salió en el problema. Sería 1 menos 3 décimos, quedaría 7 décimos, 0 menos 2 quintos, menos 2 quintos, 0 menos 1/2, menos 1/2, y 1 menos 3 décimos, 7 décimos. Es decir, que estos elementos en diagonal va a quedar positivo y aquí y la contradiagonal, digamos que va a quedar elementos negativos. Y fracciones, aquí no deben utilizar fracciones. Bien, entonces hay que sacar la inversa de la resta de esas matrices. De la matriz insumo-producto y la identidad menos de la matriz insumo-producto. Bien, entonces, ¿cómo sacamos la inversa? Mediante la operación que vimos anteriormente. La inversa de la resta de identidad menos A, la hallaremos aplicando métodos de operaciones entre renglón a una matriz aumentada. Entonces sería la matriz aumentada I menos A, que pongámosle si quieren en vez de que esta va a ser la nueva matriz, bueno, B, no sé, una matriz B aumentada, digamos un equivalente. Debemos pasarla a una matriz aumentada identidad, que esta se puede a la inversa de la matriz, que es la que nos va a salir, ¿no? Como se vio en sección anterior. Debemos hacer 1, el primer elemento de primer columna, multiplicando por el inverso de fracción. ¿Cuál es el inverso de fracción 7 décimos? 10 séptimos, es decir, intercambiada. Para renglón 1 para todos los elementos. Entonces, al multiplicar, sería 10 séptimos por 7 décimos, daría 1. Esto tienen que confirmarlo, ¿verdad? Ustedes 10 séptimos por menos 2 quintos debe dar menos 4 séptimos. 10 séptimos por 1 da 10 séptimos y 10 séptimos por 0 da 0. Entonces ya nos queda en esta columna el primer elemento 1. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces lo que puede complicar es que aquí hay fracciones. En insumo productos, fracciones desde el inicio van a ver. Entonces debemos hacer 0 el segundo elemento de la primera columna mediante operación entre renglón.
¿Cuál sería la operación que haríamos? Como aquí hay un negativo, un medio, si hubiera sido positivo sería menos un medio, ¿verdad? Pero entonces la operación sería renglón 2 más un medio, es decir, el valor contrario del que está acá por el renglón 1. Entonces quedaría menos un medio más un medio por 1, sería 0. Esa es la forma de hacer 0 y lo aplicamos para todos los elementos del renglón 2. Quedaría menos un medio más un medio por 1 da 0, 7 décimos más un medio por menos 4 séptimos da 29/70, 0 más un medio por 10 séptimos da 5 séptimos, esto tienen que confirmarlo con la calculadora, y 1 más un medio por 0, esto es igual a 1. Entonces, después de hacer estas operaciones, se modifica este renglón, nos queda esta nueva matriz aumentada, sería 1, 0, ya queda como matriz identidad esta, y nos queda estos nuevos elementos, 29/70, 5 séptimos y 1. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hay que hacer 1 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 1? Entonces, multiplicándolo por el inverso de esta fracción. ¿Cuál es el inverso? Cambiada, ¿verdad? Por 70/29 el renglón 2. Va a ser 1 el segundo elemento de segunda columna, ¿verdad? Es decir, entonces lo multiplicamos por 70/29. Para hacer 1 se multiplica por el inverso de esa fracción, para no escribir la división que va a abarcar mucho espacio. Entonces solo lo multiplicamos por 70/29 el renglón 2, ¿verdad? 70/29, sería 70/29 por 0 da 0, 70/29, como es la inversa, va a dar 1, y 70/29 por 5 séptimos da 50/29, y 70/29 por 1 da 70/29 en el segundo renglón de la nueva matriz. Entonces ya va tomando forma de matriz identidad. Ya los elementos de la diagonal son unos. Solo faltaría hacer 0 este. Entonces siguiente operación entre renglón, como se toma hacer 0, tomando como base una operación al 1. Entonces la operación que se haría sería renglón 1 más 4 séptimos por renglón 2, sería una suma. Hubiera sido una resta si esto hubiera sido positivo, pero como es negativo, es una suma para que se pueda hacer, 0 ¿verdad? Entonces es de 0. Bien, y lo aplicamos para todo el primer renglón. Entonces quedaría para el primer elemento, operando para todo el renglón 1 sería 1 más 4 séptimos por 0, ¿verdad? Porque renglón 1 más 4 séptimos por renglón 2 sería 1 más 4 séptimos por 0. Menos 4 séptimos más 4 séptimos por 1. Se nos vuelve 0. 10 séptimos más 4 séptimos por 50/29. Nos dan valor de 70/29. Y 0 más 4 séptimos más 4 séptimos por 70/29. Entonces nos daría 40/29. Entonces nos queda la matriz aumentada, es decir, la matriz aumentada y inversa de y. Recuerden que dije identidad es esta, ¿verdad? Toda esta es la matriz aumentada, entonces esto ya tenemos la inversa de la resta de identidad menos la matriz de insumo producto. Entonces estos valores nos dan la nueva matriz, que lo podemos escribir así, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad?
Bueno, en este ejemplo lo escribí de esta manera. Saqué, como 29, saqué una fracción con 29 en el denominador y solo dejo entero. Pero eso es opcional, lo pueden dejar todo con fracción. Entonces, esta matriz es la que nos facilitará hallar la nueva matriz de producción, X, que era la doble. Entonces, aplicando la fórmula y menos A, la inversa de esa resta por la matriz demanda que nos daría. Entonces aquí solo pueden poner X mayúscula, no es necesario poner la notación de matriz. X mayúscula lo pueden dejar acá. Sería un 29avo por 70, 40, 50 y 70, que es la matriz inversa, esta es esta, por la matriz de demanda, que fueron los valores de las nuevas demandas que nos dieron acá. Esta en rojo, esa es la matriz de demanda que nos va a dar el resultado final de la nueva producción, ¿verdad? Entonces, si aplicamos de esta manera, ¿verdad? Yo utilicé la segunda forma para este ejercicio. Entonces, esa constante va a multiplicar, entonces la XU1, es decir, las unidades de la industria P, y las nuevas unidades de producción de la industria Q. Entonces, el primer renglón, un 29avo, un escalar, por el primer renglón de esta matriz se multiplica por la columna de nuevas demandas. Sería 70 por 70 más 40 por 60. Un 29 es un escalar, lo dejamos fuera. Este producto va a dar 7300 y un 29avo por 7300 me va a dar 251.72. Es decir, aproximado 252 unidades va a ser la nueva producción de XU1 que corresponde a la industria P. Y para Q va a ser un 29avos, porque sale, escrito de esa manera, sale por segundo renglón multiplicado por la columna. Sería 50 por 70 más 70 por 60. Este producto, suma de estos productos da 7700. Un 29avos multiplicado por 7700 da 265.52. Es decir, las unidades de X sub 2 que corresponden a la industria Q, ¿verdad? La industria Q. Entonces, se concluye la industria P debe producir 251.7 unidades y Q debería producir 265.5 unidades con el objetivo de satisfacer las demandas finales proyectadas en 5 años. Bien. Es decir, que utilizamos las fracciones primero y después la resta de la identidad que corresponde menos esto, le sacamos la inversa por las operaciones que hemos visto y lo multiplicamos por las nuevas demandas, no las que están acá, sino las nuevas que nos den. Para que nos den, debemos para obtener otra producción. Observen la producción. Ya son mayores, ¿verdad? De las que teníamos antes, porque son nuevas demandas. Bien. Ahora, en este tipo de ejercicios también se pide hallar los nuevos insumos primarios, acordes con la nueva producción encontrada. En el caso de la industria P, deben producirse 40 unidades de insumos primarios para generar una producción total de 200 unidades. Esto es, los insumos primarios son 40 sobre 200. ¿Cuáles son los insumos primarios? Los insumos primarios son estos que están en la última columna. Es decir, que ese es un inciso de estos problemas, el último.
Pero el más caro es el que es para hallar la nueva producción, un puntaje, ¿verdad? Entonces, los nuevos insumos primarios, ¿qué hacemos? Se dividen 40 de insumos primarios de la industria P entre 200 y se multiplica por la nueva producción total que hallamos. Es decir, para P es 40 sobre 200, insumo primario sobre el total de la industria P, que es 200, da 0.2. Ese 0.2 de nueva producción total de P sería 0.2 por 251.7, que fue la nueva producción que me salió de P, ¿verdad? El resultado son los nuevos insumos primarios, es decir, que los nuevos insumos primarios es proporcional, ¿verdad? De 40 subieron con la nueva producción a 50.3. Y en el caso de la industria Q, deben producirse 48 unidades de insumos primarios para generar la producción total de 160. Es decir, de insumos primarios son 48 de Q, de un total de producción de Q de 160. Entonces, se hace esa división para Q48 sobre 160, un valor de 0.3, y en forma análoga, los nuevos insumos primarios, en el caso de la industria Q, sería 0.3 por 265.2, que es la nueva producción de Q, ¿verdad? Que nos dio acá. El resultado va a ser 79.6 unidades, es decir, los nuevos insumos primarios, que pasan de 48 a 79.6. En consecuencia, los nuevos insumos primarios para las dos industrias serán 50.3 y 79.6 unidades respectivamente. Bien. Vamos a... Todavía hay tiempo, ¿verdad? No sé, preguntas de esto, puedo retroceder, sí, porque yo sé que esto con este ejemplo y en la siguiente sesión sería el último ejemplo de este tema. Bueno, no sé, preguntas o lo vuelvo a explicar así un poco más rápido. Hola. Yo sé que este tema va, y este es importante porque es el que viene el examen individual, ¿verdad? Aquí se aplica todo lo que hemos visto más otros criterios. O sea, en el modelo insumo-producto, bueno, voy a volver. Nos dan una tabla de los insumos este es el caso de dos industrias. Entonces, de los insumos de P son 60 y de Q son 64. Nos dan unas demandas finales, pero que las que nos dan al principio no las vamos a utilizar. Y nos dan una producción total. Pero es mejor sacar los totales en columnas, ¿no? Entonces, cada valor por columna lo vamos a dividir entre la producción total de P, que va a coincidir con los renglones, pero se divide lo que esté en cada columna, para el proceso se va a dividir entre el total de cada columna. Entonces, lo primero en un problema de esto es sacar la matriz insumo-producto. Hay tres incisos. Primero, hay en la matriz insumo-producto. Entonces, el problema nos dice, nos va a pedir, halle la nueva producción para cada industria en 5 años si la demanda final P decrece de 76 a 70 y se incrementa de 12 a 60, es decir, nos van a dar nuevas demandas finales. Entonces no vamos a trabajar con estas, sino con las nuevas que nos den. Entonces, esas demandas finales las ubicamos en una nueva matriz D, ¿verdad? Que es esta que está acá. Las nuevas demandas finales que nos den las ubicamos en la nueva matriz D.
Ahora, la matriz insumo-producto, pero tenemos que sacar una matriz de insumo-producto. La matriz de insumo-producto es la matriz A. La matriz A. ¿Cómo sacamos la matriz A? La matriz A va a estar dada por la división de valor de cada columna de insumo y producción de industria, es decir, lo que se centra acá, si son dos industrias, forman una matriz de 2 por 2 acá. Si fueran tres industrias, van a formar de 3 por 3, sería un poco más grande. Entonces, la matriz de insumo-producto va a estar dada, va a estar formada los valores de cada industria 60 entre el total de lo que suma la producción de esa industria entre cada columna. Sería 60 entre 200 y 100 entre 200. 60 entre 200 y 100 entre 200. De manera similar la segunda columna, que es la industria Q. 74 entre 160 y 48 entre 160. 64 entre 160 y 48 entre 160. Bien, entonces la matriz insumo-producto es esta, la matriz A. Es esta misma que está acá. Esto es la que tenemos que... Y la matriz D. ¿Cuál es el siguiente paso? Que para hallar la nueva producción tenemos que aplicar esta ecuación. Es decir, que X es igual la inversa, la matriz identidad menos A. Esa resta le sacamos la inversa, va a estar multiplicada por la matriz D de las nuevas demandas finales que nos dé el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que vamos a hacer, entonces, para llegar a esta respuesta de las nuevas producciones, según las nuevas demandas finales, primero tenemos que sacar la resta, la identidad, como es una matriz de insumo producto ya simplificado, estos valores, la misma calculadora les va a simplificar los valores en fracciones más pequeñas, ¿verdad? Licenciado, ¿y ahí cómo hizo para simplificarlo? ¿Cómo? ¿Cómo hizo para simplificarlo en la calculadora? Se lo da directamente. Usted escribe 60 sobre 200, igual, y ya se lo lleva a dar de décimo. ¿Quiere confírmelo? Sí, pero como ahí a la par en la otra columna tenía 3, 10 y 2 sobre 5, entonces ahí era donde yo le preguntaba dónde había sacado eso. 60, usted solo escribe 62 sobre 200, igual, le va a dar 3 décimos. ¿Esto de dónde lo saqué? Esto es la... Ahí donde decía 3 sobre 10 y 2 sobre 5. Usted solo iguala, escribe esto en la calculadora, los iguala y les va a dar ya simplificado. Escriba 60 sobre 200 igual, 3 décimos, le va a dar 64 sobre 160, 2 quintos. 100 sobre 200, 1 medio. 48 sobre 160, igual, 3 décimos. Bueno, nos vamos a quedar acá, continuamos nos vemos a las 3:39, 3:39. 3:39, nos volvemos a ver.